Bien, vamos a ver si empezamos. Tengo clase luego, así que vamos a ir empezando ya. Pueden, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Compartida. Sí. Ok. Ok. Vamos a ver el siguiente caso. Vamos a decir que tenemos dos placas paralelas. Ok. Tenemos aquí dos placas paralelas y hay un campo eléctrico en esta dirección. Ok. Hay un campo eléctrico aquí en esta dirección. Y digamos que aquí tenemos un protón con la carga que ya sabemos, 1.60 10 a la 19, menos 19, que de repente se mueve, se deja, vamos a decir que se deja de reposo, se pone de reposo, viene y se acelera, vamos a decir que uniformemente, teniendo finalmente una velocidad, llegando a la otra placa. ¿Alguna idea de cómo yo puedo relacionar la velocidad y el campo eléctrico, la fuerza eléctrica? No sé, ¿cómo yo podría relacionar esas variables? Permiso, ¿De qué profe, manera? una pregunta. Ajá. ¿Usted comparte pantalla? Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿no la ven? Yo no, yo no. ¿Ninguno la ve? Yo sí. Sí. Sí, creo que vas a tener que salir y entrar nuevamente. Sí, ya voy. Bien. Vamos a decir que tenemos ese campo eléctrico, como les comentaba, en esa dirección hacia la derecha. Yo pongo un protón, lo coloco, ¿verdad? O sea que parte de reposo y luego se acelera y se mueve hasta el otro extremo. ¿Okay? Esa partícula se ve acelerada de alguna manera, esa carga. ¿Cómo yo puedo relacionar? ¿Qué idea tienen? ¿Cómo podríamos nosotros relacionar estas variables? Campo eléctrico, velocidad. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué idea? Vamos a ponerlo un poco. ¿Alguna idea? ¿No? Estoy escribiendo aquí algunas cosas.
no estamos tomando en consideración la masa de las partículas, ¿verdad? Podríamos, como lo estamos haciendo simplemente en función de variables, vamos a decir que tienes la masa, ¿sí? La pregunta es cómo Sí. podrías relacionar eso, ¿no? Si para esa relación necesitas la masa, necesitas algún dato, ¿cómo podríamos nosotros relacionarlo? Con el potencial eléctrico. Aquí lo que podemos hacer, como hemos hecho anteriormente, y lo único que estamos adicionando probablemente no, lo que estamos adicionando es este término que tenemos aquí, es que en el caso de los sistemas en los cuales podemos hacer un análisis de conservación de energía, obviamente aquí hay pérdidas también, pero no lo estamos tomando en cuenta, eso lo hemos visto, pérdidas en forma de calor y demás, ¿no? Nosotros podemos relacionar lo que es la energía cinética, el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial que tiene esa partícula y también el cambio en la energía potencial eléctrica que esa partícula tendría en su paso de este punto, vamos a decir que cae acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que por alguna razón, quizás por la masa, aunque sea ínfima, de repente tiene probablemente una trayectoria de esta manera y también hay una diferencia de altura, ¿no? Que se traduce en la diferencia de energía potencial. Aquí nosotros ya sabemos cómo definimos el caso de la energía cinética. Por ejemplo, el cambio de energía cinética. Nosotros tenemos que el cambio de energía cinética es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. En este caso, obviamente, si la velocidad inicial, si es parte de reposo, la velocidad inicial es cero. Más, ¿se acuerdan la energía potencial mecánica? ¿Cómo la representábamos? mg. Por la gravedad, M, por la ah, diferencia de altura. esa H la podemos colocar igualmente como un delta H, altura final menos altura inicial. Y de alguna manera nosotros también, y aquí es lo que vamos a introducir ahora, debemos poder definir este cambio de energía potencial eléctrica, que es lo que vamos nosotros a, de alguna manera, a observar aquí. ¿Cómo nosotros podríamos representar la energía potencial eléctrica, ese cambio de energía potencial? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso de la caja, que de repente una persona zurraba en el piso, ¿verdad? O la empujaba en el caso del suelo, ¿no? Podemos hacer algo parecido, fíjense. En el caso de la caja que alguien movilizaba en el suelo y digamos que tengamos esto aquí, si esta es la superficie y alguien empuja esta caja de esta forma, ¿cómo nosotros definíamos la energía que esa persona o el trabajo que introducía esa persona al sistema? ¿Se acuerdan? Sí, la fuerza por la distancia. Fuerza por la distancia, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en el caso que yo tenga, por ejemplo, que la fuerza iba con una dirección como esta? Vamos a llamar este ángulo, no sé, alfa. ¿Qué diferencia había ahora con el trabajo que hacía la persona sobre esa caja? Solamente se tomaba la componente en X. Ajá. O de otra manera, muy bien, de otra forma, tomando en cuenta la dirección en la que se mueve ese cuerpo rígido, partícula que se está analizando,
tomando en cuenta la dirección versus la fuerza aplicada, nosotros aplicábamos el producto de esos dos vectores, que sería la fuerza, ¿verdad?, que está aplicada por la distancia que recorre de un punto a otro. Vamos a suponer que este se mueve de aquí a aquí, esto sería la distancia, y el coseno del ángulo entre esos dos vectores, que por ejemplo aquí sería, nosotros poníamos θ aquí, pues definimos ese ángulo como alfa, así que podemos de repente colocarlo de esta manera. Entonces, de manera parecida, si por ejemplo esto tiene un recorrido más que todo lineal, porque aquí si esto se mueve de manera curva, sí tenemos un problema, tendríamos que de alguna manera derivar o integrar, así que no sería tan sencillo en ese caso. Si esto va, por ejemplo, en cierta dirección, nosotros para poder resolver digamos, este componente de energía potencial eléctrica, nosotros tenemos de alguna manera que definir también dentro de esto la fuerza eléctrica. Entonces, es muy parecido. Aquí yo lo que voy a tener, en vez de la fuerza que decía la persona, ahora lo que voy a tener es la fuerza eléctrica. Entonces, déjame colocar esa un poco más pegada para que se entienda que es tenemos en este caso la fuerza eléctrica por distancia coseno del ángulo que existe entre la fuerza y esa distancia. Generalmente, y por ejemplo, el caso del libro Garcia, si no es el 100%, casi la mayoría de todos los casos, la dirección en la que se mueve la partícula es la misma dirección del campo eléctrico, que es lo que sucede en la vida real, por ejemplo, cuando se crean una serie de dispositivos, cuando se tienen capacitores, cuando se tiene diferencias de potencial. Ahora, no siempre es así. En el caso de que nosotros tengamos, y vamos a hacer de repente un ejemplo, en que tengamos que el campo eléctrico y la dirección en la que se mueve la partícula no son la misma, entonces yo tengo que aplicar el coseno del ángulo, ¿verdad?, entre esos dos. En el caso que yo tenga, por ejemplo, un movimiento como este, lo que se podría hacer, por ejemplo, si la partícula se mueve de esta forma, y yo tengo que definir ese ángulo, lo que se podría hacer en ese caso muy particular es agarrar una especie de pendiente. ¿Puedo abrir este chat aquí? No sé. Colocar una pendiente entre esos dos puntos, ¿no? Para tener como una especie de pendiente promedio. Entonces, lo que podríamos colocar allí es esto como pendiente, ¿no? Vamos a suponer que este fuera el caso aquí. Es una aproximación, ¿ok? Si nuestro campo eléctrico va aquí en esta dirección, entonces, y la partícula se mueve así, vamos a decir que pareciera como un movimiento proyectil, de alguna manera, ¿no? Parecido. Si tiene un movimiento como ese, lo que podemos hacer para aproximarlo es agarrar estos dos puntos y tratar de analizar la pendiente. Y el ángulo, entonces, que analizamos allí, o que tomamos en cuenta, sería este ángulo que se forma entre esas dos líneas, ¿no? Este ángulo de aquí sería el ángulo que tenemos aquí en la formulación, ¿sí? Entonces, colocando aquí, nosotros pondríamos por la distancia que se recorre. Vamos a poner aquí, vamos a poner una D. Quiero poner X, vamos a poner una distancia. Se entiende como la distancia que recorre esa partícula. Ok, ahora viene otra cosa importante que hay que tomar aquí en cuenta, y es
Y es el signo que tendría, ok, si sumamos esto, sabemos que esto va a ser igual a 0 aquí. ¿Cómo yo sé, y es lo otro interesante, cómo yo sé si esta componente de energía potencial aumenta o disminuye? Por eso también es muy importante en cuanto al tema de los signos. Aquí va, esto es importante, vamos a analizar un momentito algo. Vamos a ver el caso que tenemos aquí, ¿verdad? Si yo tengo acá que ese campo eléctrico se mueve en esta dirección y tenemos la partícula que acabamos de analizar, que está primeramente aquí, esta es la posición inicial y vamos a decir que termina acá, ¿ok? Ella gana o pierde energía potencial eléctrica. A ver, gana o pierde energía potencial eléctrica. Energía potencial no, solamente me refiero a la energía potencial eléctrica, la que depende de la fuerza eléctrica. ¿Gana o pierde? Yo diría que gana porque está aumentando su distancia. Ok, pues está aumentando su distancia. Bien, vamos a ver, vamos a hacer un análisis. Yo tengo una fuente que me produce un campo eléctrico y vamos a decir que el origen de esta fuente, no sé, es una placa. Aquí yo tengo una distancia y cuando llegue acá, obviamente va a tener una distancia diferente. No, mayor. Eh, ¿En cuál de las dos la fuerza es mayor? No, ahora analizando nada más fuerza, nada más. Si hago un análisis y quiero encontrar la fuerza que tengo aquí, nada más para ver esto, de repente esto nos ayuda analíticamente a analizar el valor de ese término. Puede ser uno se enreda un poco con eso. La fuerza que se ejerce en esta partícula, ¿hacia dónde va? ¿En qué dirección iría? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A la derecha. ¿Por qué? Por dónde empieza y dónde marcamos dónde termina, ¿no? Si fuera un electrón, ¿hubiera sido diferente? ¿O es igual? Eso no dependería de la carga que tenga la placa. Depende más que todo del campo eléctrico y de la carga que tiene la partícula que estamos analizando, ¿no? Aquí nosotros habíamos colocado, el color rojo que estamos usando es para positivo, ¿no? En el caso un protón. Si yo tengo un protón, por ejemplo, una carga positiva, la fuerza que ejerce ese campo eléctrico sobre esta partícula, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la derecha o a la izquierda? Siendo un protón o una carga eléctrica positiva. ¿Hacia dónde iría? Ok, fíjense, si yo estoy enredado en esa parte y no sé realmente hacia dónde va, yo me lo puedo aprender de memoria. Yo puedo decir que, bueno, si una carga positiva va, la fuerza va a favor del campo eléctrico, sí, ¿no? Pero lo que se puede hacer es lo siguiente: cuando yo tengo una fuente que me provoca un campo eléctrico, yo puedo imaginar lo siguiente: que yo tengo un positivo y un negativo de esta manera, ¿no? Si yo tengo entonces una carga positiva, si yo tengo una carga positiva, imagina, y podemos colocar aquí como una carga positiva puntual, ¿no? Si aquí yo tengo una carga positiva, positivo y positivo va a hacer que esto se mueva en esta dirección, ¿no? Entonces, primero, ok, ya eso lo puedo reconocer. Ahora, cuando ella se aleja, y que en este caso adquiere energía cinética, porque parte del reposo, en este caso en particular, yo tengo que la fuerza sigue siendo hacia esta dirección. Sigue siendo hacia esa dirección. Ahora, ¿dónde ustedes van a tener una mayor intensidad de fuerza? ¿Aquí o acá? Imaginando que tenemos una partícula, porque el campo eléctrico se mantiene a través de la fuerza, debería ser vectorial, debe ser la misma. Bueno, la fuerza se mantendría. Pero ¿dónde tendría una mayor fuerza si esto lo analizara como una carga puntual? ¿Al principio o al final?
¿Al principio o al final? Yo diría al Al principio, ya principio. que la ecuación pues de la fuerza eléctrica se divide entre el radio, entre la distancia al cuadrado. Entonces, a medida que aumenta la distancia, en el denominador, a medida que aumenta el valor también, el resultado de la fuerza eléctrica va a ser más pequeño. Ok, correcto. Si, fíjense, mientras más cerca yo esté de la fuente, si yo quiero verlo de esa manera, porque ya les comenté, realmente cuando hacemos ese análisis de la fuerza, nosotros imaginamos que esa fuerza se mantiene constante en ese volumen que estamos analizando, ¿verdad? Ese espacio que estamos nosotros analizando. Pero si tratamos de ver el caso de la energía, si se pierde o se gana energía, nosotros imaginamos una carga puntual, que no es así, la imaginamos para poder analizarlo, y observamos que cuando esa carga se aleja, la fuerza que va a haber sobre ella debería disminuir. Entonces, eh, en un caso como este que tenemos aquí, lo que va a suceder es que yo voy a tener una componente, aquí yo tendría que poner esa componente como una componente negativa. Negativa, ¿sí? También lo puedo ver desde el siguiente punto de vista. Si, uno memoriza algunas cosas, pero también de repente tiene que entender cómo salen, porque quizá uno lo memoriza para salir al paso y tratar de resolver algo. Pero hay un momento que también poder, de repente el problema está atrás para adelante, cómo yo analizo los signos y demás. Entonces uno tiene que tratar también de producir ese análisis, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que esta es la dirección del campo eléctrico y yo tengo una carga positiva y ella se mueve en la dirección del campo eléctrico, entonces yo voy a tener que esa energía potencial, el cambio de energía potencial eléctrica es negativa, que es lo que coloqué aquí. ¿Sí? Porque si lo podemos ver, ok, si yo tengo esa fuerza cuando la partícula se aleja disminuye, así que final menos inicial debe ser negativo, ¿verdad? Porque al final es menor que la que yo tengo al inicio. Ok, perfecto. Entonces, yo puedo hacer el análisis de ese punto de vista. Entonces, eso para estar claro en cuanto a los signos. Aquí en este caso, entonces, yo tendría que mi velocidad final sería mayor que la inicial es 0. Aquí yo, para este caso, si parte del reposo, yo podría colocar esto 0. No lo voy a marcar aquí, lo voy a dejar de forma integral. Pero sí explico que en mi caso de que parte del reposo, yo tendría esto como 0. Aquí yo tendría que mi altura final es menor que la altura inicial. Yo tendría que este término que está aquí, si ella va bajando, este término sería negativo, como hemos trabajado anteriormente, el caso de cambio de energía potencial, cinética, ¿verdad? Cuando se convierte la energía potencial en energía cinética, cuando platicábamos eso y hacíamos el análisis de trabajo también. Y entonces tendríamos este término que, según lo que vemos, lo tenemos que aplicar directamente el signo aquí para que nos dé todo de la manera adecuada. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con un pequeño cambio ahí. Vamos a decir que tenemos un campo eléctrico. Ok, yo tengo un campo eléctrico de esta manera. Lineal. Sí. Ok. Ok, vamos a decir que tenemos un campo eléctrico ahí de C.8575. La unidad de campo eléctrico, ¿cuáles son? Newton metro. Exacto. Ok.
Vamos a decir que tengo esta dirección del campo eléctrico y vamos a poner aquí una partícula. Una partícula aquí. Y vamos a poner aquí unos colores como celeste o algo así. Caramba, recorre y vamos a hacer que solamente queda. Ok, vamos a colocarla aquí, vamos a inventar más. Así que esto recorre. Ahora les voy a editar el enunciado, pero esto recorre horizontalmente 5 centímetros. Aquí acá, hombre, si tenía eso, sería 3 centímetros. Tenemos el campo eléctrico, ¿qué otra cosa sería importante ahí? La masa, me faltaría la masa. Ok, vamos a ver. Una partícula con, vamos a ver qué cara podemos poner ahí. Algo que sea... Vamos a poner un protón ahí. Vamos a poner un protón. Vamos a poner un protón. Vamos a poner un protón. Ok, en este caso tenemos un protón con masa vamos a poner nanogramos, ok. Un protón con masa de 1.00 nanogramos. Vamos a decir que, como en el caso que estamos analizando arriba, bueno, que habíamos mencionado, vamos a decir que se suelta del reposo. Si se suelta del reposo, ¿cuál sería su velocidad al recorrer la distancia marcada? ¿Okay? Un protón con masa de 1.00 nanogramos se desplaza de la forma mostrada en la imagen. Si se suelta del reposo, ¿cuál sería su velocidad al recorrer la distancia marcada? Esta es la posición inicial
Y obviamente acá tendríamos la posición final. ¿Okay? Ok, aquí faltaría algo. El ángulo, importante. Vamos a ponerlo con esto. Aquí, el ángulo de ese campo eléctrico con respecto a la horizontal es de 60 grados. Sería 60 grados. Bien, ok, creo que así tenemos todo. Masa, la distancia, el campo eléctrico. Sí. Ok, ¿cómo resolvemos ahí, chicos? ¿Cómo hacemos ahí con este problema? ¿Cómo haríamos ahí en ese caso? ¿Están ahí? ¿Se cayó la conexión? Sí, estamos, profe. No, profe. Ok. Aprieten, que estamos al final de clase, así que vamos, ya estamos en lo último. A ver, ¿qué haríamos ahí? Aplicamos lo que tenemos arriba, ¿no? Lo que aplicamos principio de conservación. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, tenemos cambio de energía potencial más el cambio de energía cinética, vamos a ponerle así, las siglas mayúsculas, más el cambio de energía potencial eléctrica igual 0. Estamos tomando en cuenta, vamos a suponer que no hay pérdida ahí en ese caso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo colocamos esto? ¿Cambio de energía potencial va a ser positiva o negativa? Chicos, vamos a poner en función de variable, luego colocamos los valores. ¿Cómo colocamos eso? ¿Qué sería allí? Vamos a suponer que esto sea H. Vamos a poner que esto que está aquí es H. ¿La energía potencial cambio sería positivo o negativo? Negativo. Tenemos MGH, ¿no? Más el cambio de energía cinética, velocidad final menos velocidad inicial. Va a tener mayor velocidad al final de su recorrido. Así que yo tengo un medio masa por velocidad, vamos a poner final, ¿no? Al cuadrado. Aquí esto es interesante también. ¿Cómo definimos esto? Primero, positivo o negativo. ¿Sería positivo o negativo? Digo que negativo. Negativo. Ok, ajá, ¿verdad? Si hacemos el análisis de lo que hemos dicho, si tenemos el caso de una carga positiva y se mueve a favor de ese campo eléctrico, va a ser entonces aquí negativo, ¿verdad? Sí. Ok, entonces tendríamos entonces, ¿verdad? Que colocar nuestra ecuación o el valor este aquí en función de este signo que sería negativo.
Ahora, ¿cómo representamos esto aquí? Habíamos dicho que la fuerza eléctrica por la distancia que recorre, ¿no? Que vamos a llamarle eso un dx, porque en este caso no está, no va paralelo, y aquí tendríamos igual a 0. Ok, ¿qué más? ¿Qué hacemos aquí? Con esto, tenemos la fuerza eléctrica. No. ¿Cómo podemos Pero, definir esa fuerza pero la eléctrica? podemos encontrar con ¿Cómo la podemos formular, la fuerza eléctrica? Sería Q entre, digo, la constante QR. Ah, no, por el campo eléctrico. el campo ¿Cómo eléctrico, relacionamos el campo eléctrico y la fuerza? ¿Con qué fórmula? que la fuerza es igual al campo eléctrico por la carga. Ujú. Muy bien, esto que está aquí, ¿verdad? Así que aquí es más conveniente, en vez de representarlo por la fuerza eléctrica, si nosotros tenemos, si se está generando ahí un campo eléctrico, podríamos más fácilmente representarlo con esta ecuación. Y nosotros tenemos ahí fuerza eléctrica. Ok, si yo tengo F de X, aquí tendríamos entonces finalmente menos mg h con Q. Ahora, aquí hay algo importante. Esto que está aquí, realmente lo debíamos haber colocado como, a ver, de X coseno del ángulo. Ok, fíjense, lo que les comentaba. En el caso de el recorrido, si hacemos el análisis de ese recorrido, el análisis que tenemos de forma horizontal. Ahora, también podemos hacer algo, ¿eh? Podemos hacer algo también, vamos a ver. Nosotros aquí podemos hacer dos cosas. Uno, no, porque ese ángulo... No, vamos a hacerlo de esta manera. Aquí necesitamos, para encontrar este ángulo, estar claro en la distancia que se recorre, ¿verdad? Los 5 centímetros, estar claros en el caso del campo eléctrico que va en esta dirección, el ángulo que nosotros tenemos aquí. Eso es solo si la partícula se mueve hacia allá. Aquí hay algo. Aquí es un poquito más complejo. No quería que pasara eso, pero no era mi intención, pero ya había algo importante. Aquí va a pasar algo muy, muy particular. Bien, a ver, ¿qué hacemos aquí? A ver, ¿qué haríamos allí? Ese ángulo, ¿cómo lo encontramos? Fíjense, ese término que yo tengo ahí, F por la dx, va a ser igual a la carga, que tenemos el valor de la carga. Sí lo tenemos, ¿no? Sí, porque es un protón, eso lo tenemos por defecto. Que va a estar en la magnitud de 10 a la menos 19. Tenemos el campo eléctrico. ¿Qué pasa con esta parte de aquí? ¿Cómo hacemos acá? Que ese es el pedacito que hay que analizar. Y miren que yo no me estaba dando cuenta de eso.
¿Cómo yo encuentro este valor del ángulo? ¿Y cuál sería este valor aquí? Es una muy buena pregunta. Ese de X, ¿qué sería realmente? ¿Qué distancia? ¿Dónde a dónde y cómo se mide? Los 5 centímetros. No. No sería, Eso es lo no que se no. encontraría esa distancia por Pitágoras, no sé. Ajá, muy bien, muy bien. Miren, realmente si son, a ver, si es 3 centímetros, yo tendría esto. Vamos a ver qué color lo coloco. De repente. Miren qué interesante. Miren qué interesante. En el caso, ¿se acuerdan el caso, el caso clásico de la caja? Con la fuerza en un ángulo, que uno recuerda. La dirección en la que se movía esa caja era esta horizontal, ¿verdad? Así que el ángulo era este necesariamente. Aquí, esto no se mueve de manera horizontal. Esto se mueve diagonalmente. Entonces, aquí vamos a marcar, quiero colocar una línea, porque si no se enreda esto. Yo tengo algo como esto. ¿Sí? Así que el ángulo que se va a formar entre esos dos, vamos a llamarlo vectores, ¿no? Porque sería el vector del campo eléctrico y el vector de cambio de posición. Es este ángulo que está aquí. Es ese ángulo que está aquí. Uno a primera vista podría agarrar aquí directamente y decir que, bueno, recorre 5 y tengo coseno de 60, pero realmente no, porque no recorre horizontalmente, recorre de manera diagonal. Entonces, esta X, digo, no es que es horizontal, fíjense, esa X no es que es horizontal. Entonces, ya definimos X de esta manera, así que ni modo, ¿no? Definimos X así. Así que esa X que estamos ahí analizando sería la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Esto nos daría ahí en centímetros. ¿Cuánto sería eso? ¿Me ayudan con eso? Con ese valor, por favor. 5,83095. Ujú. 83095. Ajá. Sí. Ajá, ok, tenemos uno aquí, centímetros. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo encontramos ese ángulo, muchachos? Ahí en ese caso. El ángulo entre esas dos líneas. Bueno, podría ser por ley de seno coseno o algo por el estilo. Porque tengo dos de los lados y sé que el ángulo es de 90, el ángulo recto es de 90, más o menos por ahí. Ok. Yo tengo lo siguiente, yo tengo esto, ¿no? Aquí yo tengo que el ángulo de aquí a acá es de 60 grados, ¿verdad? La de campo eléctrico. Y este ángulo que yo tengo aquí lo puedo encontrar aquí se forma un triángulo rectángulo, tengo 5, 3. Si ese es el ángulo de acá abajo, sería la tangente inversa de opuesto sobre adyacente. ¿Cuánto me daría eso ahí? Creo que no me dé mayor de 60, sino entonces estaba más inclinado el otro que el de rojo sobre el mostaza. Da 30,96 grados. Igual. Ok, 31.0 entonces. Sí. Ok, bien, excelente. Aquí este es el ángulo θ que yo quiero colocar en mi ecuación. Ese ángulo θ va a ser entonces la diferencia de esos dos ángulos que tenemos, ¿no? Ahí yo tendría 29 grados. Ok, entonces
vamos a ir colocando estos valores. ¿Y coloco valores o...? Voy a despejar mejor primero y luego colocamos los valores. Tenemos un medio masa velocidad final al cuadrado es igual, porque queremos encontrar la velocidad al final, ¿no? Yo tengo que esa MGH pasa al otro lado positiva, la QE de X. Si yo tengo que eso se mueve de forma paralela, aquí generalmente nada más se le pone una D, coseno de T. ¿Sí? Estamos de acuerdo ahí, ¿no? Y acá tendríamos a ver, tendríamos 2 GH más 2 Q E de X coseno teta. ¿Sí? Esto pasa, si pasa al otro lado divide, M y M se va y quedaría, aquí me faltó la M de esta acá, ¿ves? Aquí la masa acá abajo. Y ya la masa allá abajo. ¿Sí? Sí. Este 2 dividiendo pasa multiplicando a este a este. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? El 2. Bien. Vamos a ver, esa velocidad final, no voy a colocar unidades aquí, sería igual a, vamos a ver qué colocamos. 2, 9.81. Quiero que esa velocidad quede en metros por segundo, para no enredarme, trabajarlo como unidad central. La altura era de 3 centímetros. Y estamos hablando de en metros 0.03. 1, 2. Ajá. 0.03 metros más 2 veces. ¿Cuál sería la Q del protón? ¿Cuánto era? 1.6. 1.60 por 10 a la menos 19. Ya saben las unidades, C mayúscula, pero no la vamos a colocar aquí. Ok, el campo lo habíamos dado por acá. No me acuerdo cuánto era. El campo yo lo di, ¿no? 6.8575 Ajá. por 10 a la 7. Por la distancia que recorre, que no es ni 5 ni 3, sino es la distancia diagonal, que era 5,831. Por 10 a la menos 2. Vamos a colocarle metros, ¿verdad? Por el coseno. Los coseno del ángulo, que era 29, 0. Así que podemos poner aquí 29. Y esta segunda parte acá, toda dividida entre la masa. ¿Cuál sería, qué tenemos que poner en ese valor de la masa? Es una buena pregunta. ¿Qué colocamos ahí? Si la La queremos masa colocar del en la protón.
¿Cuánto le hemos dado el valor a esta masa aquí? 1 nanogramo. Sí, No debería ponerse en kilogramos o algo así. correcto. Sería 1 por 10 a la menos 9 kilogramos. No, a ver, yo tengo que 1 nanogramo es igual a 1 por 10 a la menos 9 gramos. Así que sería en kilogramos 1 por 10 a la menos 12 kg. ¿Sí? Nanogramos por 10 a la menos 9, pero si lo quiero convertir a kg, entonces tengo que añadir 3 aquí, ¿no? Entonces tendríamos 1 por 10 a la menos 12. Ok, ustedes me dirán cuánto da eso ahí. Ahora no sale que la velocidad de la luz hay una cosa así toda rara porque inventamos eso. Me da 1.3052. Metros por segundo. Sí, supongo. Sí. ¿Alguien más verifique para ver? Salió alto. Está bien. ¿Alguien más verifique? Igual solo yo aumento, claro. Primero, luego por 19, 5, 7. Me da lo mismo. Sí, ok. Ajá. Me dio algo pequeño diferente, 1.3067. ¿Será que me equivoqué en algo por ahí? Ahí me dio igual que tú. 3.52, ok, lo dejamos así. Entonces, la velocidad final en este caso, para el problema que estamos realizando, sería de 1. Bueno, como respuesta final, la respuesta final sería realmente, en las cifras significativas, 1.31 metros por segundo. Y al final es que entonces redondeamos y cortamos de la cantidad de cifras significativas que son. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Verdad? Sí. Estoy perdido, profe, en la parte esta del ángulo que cuando hicimos el segundo diagrama, pues se tomó que los 60 grados eran completos desde la horizontal hasta la última línea de la Hasta derecha. las líneas del campo eléctrico. El campo eléctrico ahora son, tú te lo imaginas como una serie de líneas paralelas todas. Ah, Eres un campo, ¿no? Un campo es, tienes que el vector del campo cruza la línea roja, ¿no? La que está en color mostaza es la línea del campo eléctrico. Cualquiera de esas tres líneas que dibujamos de manera paralela, cuando cruza con la línea roja que ves ahí, va a formar un ángulo θ, ¿no? Que es el que está marcado ahí. Ese ángulo θ que está aquí lo puedes ver también marcado acá, ¿no? Es el mismo ángulo que se forma entre ellos dos, entre esas dos líneas. No importa dónde la cortes, ¿no? ¿Sí? creo. ¿Seguro? ¿O quedó algo ahí dudoso?
puede bajar un momentito al segundo diagrama. Acá, el del ángulo. Ah, Mira, la línea mostaza, que es la del campo eléctrico, te daban ya directamente esta dirección, ¿no? O sea que esto ya el problema te lo daba, estos 60 grados. El que no te da el problema, pero sí te daba de manera implícita en este caso, era la dirección, la línea de la dirección. ¿Qué pasa? Tú tienes que esa partícula se mueve diagonalmente. ¿Qué dirección? Bueno, para tomar la misma referencia que es con la horizontal, yo tengo esto. Yo sé que de aquí a acá hay 60. ¿No? Este ángulo lo podemos encontrar para ver cuál es la diferencia entre de ellos dos, porque ese es el trabajo que esa fuerza provoca para esa partícula. ¿Sí? Entonces, okay. esto lo tenemos que encontrar con las acotaciones que nos da el problema, los 3 y 5 centímetros. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Aquí, bueno, tener cuidado con los datos, saber que estamos trabajando con las mismas unidades, que no hay ningún problema que no le pongan unidades siempre y cuando estén claros con las unidades que van dentro. Por ejemplo, fíjense, yo lo que hago en un caso como este, que tengo, vamos a decir, estoy utilizando la constante eléctrica, la KE, estoy utilizando el valor del campo en Newton sobre Coulombs, etcétera. ¿Qué yo voy a hacer? No me voy a enredar, las distancias las voy a poner en metros porque recuerden que esas constantes están en función de Newton, coulombs, metros, ¿verdad? Entonces, trabajo en metros, la masa la trabajo en kilogramos, no hay de otra y no me pierdo ahí, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo esté haciendo eso, perfecto. La gravedad a metros por segundo cuadrado, fíjense, distancia, ya llámense alturas o distancias en metros, entonces yo sé que esa velocidad por análisis dimensional me va a dar metros por segundo, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso nada más. Bien, continuamos entonces, vamos a ver si tengo espacio acá o continúo abajo, vamos a hacerlo acá. Esta línea quedó como chueca, está suave. Bien, vamos a seguir con lo que sería diferencia potencial. Diferencia de potencial. Bien, ya vimos, por ejemplo, el diferencial de energía potencial, diferencial de energía potencial eléctrica en función de la fuerza, campo. Entonces es un concepto que vamos a ver en las siguientes clases que se relaciona a el voltaje. Para esta sección yo les tengo ahí como una especie de glosario de algunos términos para que ustedes lo investiguen y traten de relacionarlo con algún aspecto del cuerpo humano también, ¿no? Para relacionarlo con la parte de biofísica, dónde se podría encontrar una diferencia potencial, dónde se podría algo relativo a la resistencia eléctrica que vamos a ver, a la capacitancia. Entonces, eso va a formar parte del glosario que me interesa de trabajo.
Hay algunas fórmulas para el voltaje. Entre esas tenemos la constante eléctrica que ya nosotros vimos la semana pasada. Esto sería una carga puntual. Esta es la distancia a un punto donde yo quiero encontrar ahora voy a definir eso, donde yo quiero encontrar el voltaje producto de una carga. También yo puedo definir ese voltaje como un delta V. Lo puedo definir como el campo por la diferencia de distancia entre un punto y otro. Eso también lo podemos hacer. Eso se da, por ejemplo, en el caso de las placas paralelas, ¿no? Es muy sencillo. Yo tengo mis placas paralelas, tengo un campo eléctrico perpendicular y tengo una distancia entre ellas. Ya voy a encontrar entonces la diferencia de potencial en función del voltaje. En el caso de esta delta V, la unidad sería voltios. El campo nosotros ya lo habíamos definido la semana pasada como Newton sobre coulombs, y esta delta X que nosotros colocamos en esta ecuación para que nos dé voltaje debe estar en metros. Esto que está aquí, vamos a ponerlo aquí para que no se confundan con... Esto es lo de arriba, pero son las unidades. Ok, esto que está aquí son las unidades de lo que tenemos acá arriba. Ok, esto sería el campo eléctrico. Vamos a colocar aquí dos ejemplos sencillitos. Vamos a decir que yo tengo estas son las placas. Vamos a hacer un manual suave. Aquí yo tengo un campo, vamos a decir que tengo un campo eléctrico de, no sé, 5.30 por 10 a la 9. Y vamos a decir que vamos a poner otro colorcito ahí. Así que esta distancia que tenemos aquí es de 18.5 centímetros. Un poco grande, ¿eh? Pero bueno. Vamos a disminuir eso, está muy grande. Vamos a poner 1.85. Bien, aquí tengo un campo eléctrico, tengo estas dos placas, me interesa encontrar el voltaje que existe entre esas dos placas. Vemos que la distancia entre ellas es 1.85. Las placas permiten transferencia eléctrica. Y yo quiero encontrar el voltaje en voltios, ¿verdad? Aquí simplemente yo tendría que aplicar la fórmula. Yo tengo que aquí son, las líneas son todas paralelas, las placas están perpendiculares al campo eléctrico, así que simplemente yo colocaría aquí el valor del campo eléctrico, disculpen, sería 5.30 por 10 a la 9 n sobre c. Tendríamos delta X, que sería 1.85, ahí lo convertimos a metros. Tendríamos 1.85 por 10 a la menos 2 metros. Fíjense, Newton sobre Coulomb multiplicado por metro, o Newton metro sobre Coulomb sería voltio. Así que aquí tendríamos directamente ese valor. ¿Cuánto nos daría eso allí? Un valor altito.
con voltaje altico ahí. No, 9.805 por 10 a la 7. Ok, entonces teníamos que el voltaje que se da entre esas dos placas sería este valor que tenemos acá, ¿verdad? Respuesta final, 9.81. Es que lo hubiéramos podido poner directamente, porque no teníamos que hacer ningún otro cálculo con este valor, así que aquí directamente hubiéramos podido colocar el X50, 981. Si vamos a utilizarlo para otro cálculo adicional, aquí sí le colocamos, ¿verdad? Una serie de decimales, o lo que hacemos es que luego dejamos cargado en la calculadora y lo llamamos, ¿verdad? Cuando necesitamos la respuesta con ANS. Ok, ese es el caso cuando tenemos campo eléctrico. Ese vamos a decir que este caso 2, cuando tenemos el campo eléctrico. El caso 1 es cuando tenemos cargas puntuales. Vamos a ver, yo también puedo tener cargas puntuales. Vamos a suponer que tenga lo siguiente. ¿Alguna pregunta ahí? ¿No? Vamos a decir que tenemos... aquí hay que aplicar una regla. Ahora les explico. Encontrar voltaje debido a las dos cargas mostradas. Vamos a decir que esto es la positiva. Vamos a decir que este es 6.00 1 hasta 4.00 1. Acá es milímetro. Me pasó. Las tres dimensiones que tenemos ahí son, estamos hablando de milímetros. Ok, tengo aquí un plano, tengo dos cargas, una positiva de 6 micro, la otra negativa de menos 4 micra, y
queremos encontrar el voltaje debido a las dos cargas mostradas en el punto A. En el punto A. Para este caso nosotros utilizamos la fórmula para cargas puntuales, que es la que tenemos aquí, que es KQ entre R, ¿no? Ahora, lo interesante en este caso, por ejemplo, a diferencia de los casos que nosotros vimos de la fuerza y los casos que vimos para los campos eléctricos, nosotros tenemos que hacer un análisis utilizando vectores, ¿verdad? Suma de vectores, ya sea por descomposición, y luego podíamos encontrar la magnitud, dirección y sentido incluso de ese campo eléctrico o de la fuerza que se generaba en una carga debido a las otras cargas, ¿no? En el caso de la suma de voltaje, por ejemplo, que esta carga provoca aquí y esta provoca acá, no se hace de forma vectorial. Lo único que se hace es de forma modular. Sumamos algebraicamente esos valores. O sea que, que en el caso del voltaje, el voltaje al ser puntual no es un vector. El voltaje en este caso es una magnitud o un módulo, ¿verdad? Un módulo eléctrico. Entonces, eso sí, hay que tener cuidado en algo. Nosotros tenemos que tener alguna convención para colocar estos valores, ya sea positivos o valores negativos. Y se hace lo siguiente. Si yo tengo, en este caso, una carga positiva, yo voy a colocar ese valor positivo. Si yo tengo una carga negativa, este valor lo coloco negativo y hago la suma entonces de esos módulos en este punto que tenemos aquí. ¿Qué tendríamos que tener cuidado aquí? Con la R, con la distancia que existe entre la partícula, la carga, perdón, y el punto donde estamos haciendo el análisis. ¿Ok? Entonces, eso sí hay que definirlo bien. Vamos a decir que esta es carga 1, vamos a llamar esta la carga 2. Asimismo podemos entonces definir R1 y R2. R1 sería toda esta distancia que tenemos acá, de 4.50 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Esto sería R1. R2 sería esta distancia que tenemos aquí. Esa R2 sería la raíz de este valor, acá lo puse acá arriba, los 1,80 aquí, ¿no? 2 más 1,80. Ese sería el valor de R2. No sé si alguien me ayuda con ese valor. Vamos a ir el valor de esa hipotenusa. 2.6907. Como son milímetros, por 10 a la menos 3 para que tengamos eso en metros, ¿verdad? Ok. Ahora sí podemos encontrar el V en A sería igual a, como esa constante eléctrica es igual, yo puedo hacer esto. Esta puede ser una manera de representarlo, ¿verdad? Imagine, ¿verdad? Aquí son dos nada más, y bueno, quedamos aquí. Aquí colocamos el valor de la KE. ¿Cuánto es la KE? No me acuerdo. 8.
8.9875 por 10 a la 9. Por eso la 9. Newton, metros cuadrados sobre C. Pero sí, no pasó. Y aquí multiplicamos por los valores de la carga. La 1 es 6 por 10 a la menos 6. Entre el R1 que era 450, ¿no? Sabemos que eso está en metros. Incluso aquí esta unidad no era necesario. Bueno, aquí voy a poner las unidades, pero ya puse aquí. Así que aquí es coulombs. Aquí tengo, bueno, igual para que se vea también esto, 4.50 por 10 a la menos 3 metros, más la de 4, perdón, aquí, hay que tener cuidado con los signos, Aquí en este caso del problema, vamos a poner esto en forma genérica, pero yo sé que aquí es negativo porque esta carga es negativa, ¿sí? Este problema, esto de manera genérica. Aquí yo sé, vamos a ponerlo en color rojito para acordarnos. Yo sé que esta es negativa, que esa carga es negativa. ¿Verdad? Para seguir la convención que tenemos ahí. 4 por 10 a la menos 6. C. Y la distancia que habíamos encontrado acá. Fíjense, la C y la C se van. Metro cuadrado y metro queda metro arriba, que es son las unidades para voltaje, ¿verdad? Newton. Newton metro. Qué raro. Newton metro. ¿Cuánto les daría esto, el valor de VA? Sacar el cubo, metro. ¿Cuánto es ese valor, chicos? Ya todo esto. Me dio negativo. Ajá. Este valor es mayor que este. Ok. Me da menos 1.38 por 10 a la 6. Ok, entonces tendríamos que el valor nos daría 1.38 por 10 a la 6. Ajá, positivo, 10 a la 6. Negativo este valor entonces mayor que este de acá. Y básicamente porque esta distancia es más corta. Así que este valor más pequeño, este valor más pequeño, ese más pequeño. A mí me dio igual que a ti, ya. Igual. Sí. Okay. Profe, una pregunta. Sí.
En el análisis de las unidades, usted había dicho que el voltio era Newton sobre Coulomb por metro, ¿no? Ajá. Pero aquí se termina cancelando los Coulomb. Ujú. Entonces, Aquí, a ver. Vamos a hacer el análisis dimensional aquí. Tenemos la constante, la unidad de la constante es Newton metro cuadrado, ¿verdad? Sobre C. sobre Coulomb cuadrado, por eso. Ah, ok, aquí está la equivocación. Aquí la carga, si es de C, aquí en metro, esto quedaría de esta manera. Newton metro cuadrado metro queda de esta manera, metro arriba y la C abajo. Aquí faltó este señor aquí, este 2. Faltó el 2 ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna duda allí? No, ya no. Aquí, por ejemplo, el cálculo del voltaje debido a cargas puntuales es más fácil que el cálculo que nosotros hacíamos y que no era tampoco difícil, de la fuerza eléctrica, porque en el caso de la fuerza eléctrica sí teníamos que verificar la magnitud, dirección y sentido también. Entonces era vectorial. Aquí simplemente es una suma modular o algebraica. Entonces es el único cuidado que hay que tener. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. De mi parte. Voy a... Ustedes en su investigación van a... en la investigación, en el taller, uno de los talleres que les voy a colocar va a ser como una especie de glosario de algunos términos. Entre eso están lo que son capacitores o condensadores eléctricos y la resistencia o resistores también que se les llama. Eso lo vamos introduciendo, pero de todas maneras me gustaría adelantando algunas cosas que podemos hacer matemáticamente y que debemos ir adelantando porque ya estamos en las postrimerias de nuestro año. Resistencia, vamos a ponerle resistores. En el caso de los capacitores, vamos para adelantar un poco, son, digamos, dispositivos que tienen la facilidad de guardar energía o acumular energía eléctrica, ¿no? Capacitores condensadores. Eso es como una especie de plaquita, eso lo vamos a investigar. Y en el caso de la resistencia a los resistores, lo que permiten, en el caso de que uno, por ejemplo, en términos de electricidad, en términos eléctricos, lo que permiten es disminuir la magnitud de la corriente eléctrica que puede pasar a través de alguna línea, ¿no? Y bueno, la misma palabra lo dice, se opone o trata de crear algún tipo de resistencia. Los pongo uno al lado del otro porque hay una similitud muy interesante al momento de cuando uno va a resolver circuitos, que lo vamos a ir haciendo posteriormente. En el caso de los capacitores, nosotros tenemos esta forma de dibujar
simbólicamente. Y en el caso de los resistores o resistencias, y acá o condensadores, lo podemos colocar de esta, con esta simbología que tenemos aquí. Ahora, vamos a ver posteriormente que nosotros podemos tener diferentes arreglos o arreglos múltiples. Uno de ellos es lo que conocemos como un arreglo en serie, vamos a ponerlo así. Otro es lo que conocemos como un arreglo en paralelo. Y en el caso de las resistencias, pues yo tengo algo así. Si están en serie, de esta forma. Y si están en paralelo, yo hablo de esta manera. ¿Sí? Ahí se forma un circuito en serie, un circuito en paralelo. Y vamos a decir que este sea C1, C2, C3. Acá vamos a poner otro número, C4, C5, C6. ¿Okay? Acá vamos a llamar que esto es R1, R2, R3. Y acá vamos a llamarle R4, R5, R6. A veces es muy conveniente resolver o colocar ese circuito, ya sea en serie, vamos a llamar esto acá serie, los de arriba son en serie, pues van uno seguido del otro, y acá estamos hablando de paralelo. ¿Cómo yo he hecho el de serie y el de paralelo? ¿Cuál es la diferencia? En serie, yo tengo que cada uno de los dispositivos va seguido del otro sin ninguna otra línea que atraviese en medio a ellos. ¿Ok? En el caso de paralelo, yo tengo que, si yo tengo dos o más dispositivos que están en paralelo, yo voy a tener que el punto de inicio y el punto final están al mismo voltaje. Yo luego lo vamos a explicar, en la próxima clase vamos a explicar un poco eso, pero esto que está aquí, yo muy bien lo puedo dibujar de esta forma, fíjense. Esto que está aquí, yo lo puedo dibujar de esta manera. Tengo esto así, así, así. Esto que está aquí y esto es lo mismo. Esto y esto que está aquí es lo mismo. Tengo un punto en común. Porque todo esto, si vamos a poner aquí. Si en esta región que yo tengo aquí, esto, fíjense, yo no tengo ningún dispositivo intermedio. Todo eso va a ser un mismo punto, que va a tener un mismo voltaje, va a estar la misma diferencia potencial. Entonces, esto y esto es equivalente. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿No? Ok. Para nosotros resolver, por ejemplo, estos casos, tenemos lo siguiente, que acá, uno, entre la capacitancia equivalente, vamos a ponerla una EQ, es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3. Esa sería la fórmula para nosotros encontrar la equivalente a estas tres que están aquí. Ahora vamos a hacer un pequeñito ejemplo. Ok. En la configuración que yo tengo acá, para encontrar la equivalente, yo tengo que la C equivalente para el caso de abajo va a ser igual a la suma. Ok. Para esta es mi fórmula, para esta es la fórmula. El de las resistores son parecidos, lo único que están como al revés. Yo tengo que, para las resistencias en serie, la RQ sería la suma de la cantidad de resistencia que tenga, ¿no? Y acá, la R equivalente sería la suma de los inversos.
4. Yo voy a tener esta configuración que yo tengo acá. Unidades. Para el caso de los capacitores, las unidades son faradios, que es con una F, y la de los resistores, ohmios. Vamos a poner aquí más delgado, no más largo. De Faraday. Ok, entonces tenemos F y ohmio, ¿no? Vamos a decir que yo tenga, vamos a jugar con esto de acá. Vamos a suponer que yo tenga esto. Vamos a suponer que yo tenga esto. Pasó aquí. Bien, fíjense en esta configuración que yo tengo aquí. Yo quiero encontrar la R equivalente entre A y B. ¿Qué pasa? Yo tengo en ciertos casos circuitos obviamente compuestos. Yo no voy a tener que todo está en serie y todo está en paralelo. Entonces voy a tener diferentes esquemas o situaciones que yo tengo que ver cómo las voy abordando o cómo las voy trabajando. Al yo observar esto, yo tengo que ver cómo o por qué parte yo voy a iniciar. Si me fijo aquí, yo hago esto. Lo primero que yo podría resolver en este circuito o pedazo de circuito sería esto que está aquí, para convertirlo en una resistencia equivalente. Cuando yo tenga eso, entonces yo podría tener algo así. A ver. Y agarrar entonces estos dos como un circuito en serie, ¿verdad? Dos resistencias en serie y encontrar la equivalente finalmente. Entonces vamos a hacer este caso, vamos a hacer un ejemplo ahí. Aquí yo tengo estas dos en paralelo. Si yo quiero encontrar la resistencia equivalente, aunque 1 entre la R equivalente es igual a 1 entre 8.00, bueno, 8 por 10 a la 2 más 1 entre 5 por 10 a la 2. Ahí yo tengo que encontrar mi R equivalente. A ver cuánto nos daría ahí eso. Yo agarro 1. Al medio 2.83 por 10 a la menos. No, perdón. Eso me dio la total. ¿Cuánto te dio? Eso me da 3.25 por 10 a la menos 3. A ver. 1 entre 8. A mí me da eso. Me da igual. No, me da como Jonathan 3.25 por día a la menos 3. Es Ustedes que sacamos resolvieron aquí uno sobre eso, ese valor. A mí me dio como al profe. a mí Pero también me recuerden que
que luego tienen que invertirlo, uno entre el valor que les dio acá. Probablemente tenían algo así, 1 R equivalente es igual a, vamos a ver, 1 entre 8 exponente a la 2 más 1, 5, esto da 3.25 por 10 a la menos 3. Pero recuerden que es el inverso de esto, ¿verdad? Así que es lo mismo que yo coloco en la calculadora. RQ es igual a 1 entre 3. Esto está lentísimo. Por 10 a la menos 3. ¿Lo vieron? ¿Sí? Hay que tener cuidado ahí. Sí, ya me dio. O sea, aquí yo tengo 3.07.7 ohmios y acá 4 por 10 a la 2 ohmios. Así que finalmente, aquí lo que se hace a veces es una serie de numeritos. Hay que tener cuidado porque esta no es la R equivalente final. Entonces hay que ponerle... A veces aquí hay una serie de puntos y es lo que se, lo que se podría colocar. Déjeme, vamos a hacer esto, vamos a ponerlo en orden alfabético. B, vamos a llamar esto C, aquí esto es C, aquí es B. Ok, vamos a llamar ese RAB. No sé cómo bajar es el borrador, borra todo ahora. RAB, así que RAB sería igual. Ok, tengo entonces acá que la R equivalente, finalmente, en el caso del sistema, ahora sí, la equivalente final sería la suma de estas dos. Como están en serie, entonces simplemente lo que hago es sumar linealmente. $707, ¿verdad? Sí. .7, así que aquí tendríamos 708. Ok. Entonces, fíjense, esa sería la manera de ir procediendo con el caso de que yo tenga circuitos compuestos, analizando cuándo es serie y cuándo es paralelo y tratar de ir desmenuzando hasta que pueda llegar al final. El caso de los... Pues puse los dos aparte, pero juntos, porque realmente matemáticamente al momento de resolverlo es lo mismo. Lo único que es inverso. Si yo los tengo aquí en serie, es como si los sumara en paralelo para el caso de la resistencia y viceversa. Si yo tengo capacitores en paralelo, pues yo tengo esto. Las definiciones de serie y paralelo lo vamos a ir viendo también, vamos a ir afianzando eso. Pero simplemente en serie es que yo tengo los dispositivos uno detrás del otro sin ninguna conexión intermedia. Cuando lo tengo en paralelo significa que punto inicial y punto final de los dispositivos que están en paralelo están conectados al mismo punto. Entonces, aquí los comenta, todo esto es el mismo punto, todo está al mismo voltaje. Digo, lo vamos a ir definiendo posteriormente, porque
el concepto de mismo punto está relacionado directamente al potencial eléctrico que tengo allí. Si yo tengo el mismo potencial eléctrico que es aquí, en toda esta región, por ejemplo, en este caso también, vamos a poner aquí, esto es lo que llamamos un mismo punto. Aquí, esto es un punto. Acá, todo esto está al mismo potencial. Todo esto es un mismo punto también. Aquí y aquí no son mismos puntos, son puntos diferentes, porque yo tengo un dispositivo intermedio. Acá es otro punto, acá es otro punto. El voltaje va a ir cambiando, porque mientras yo tengo más resistencia, entonces el voltaje cambia. Luego vamos a explicar que, por ejemplo, a través del circuito en serie, lo que va a suceder es que la corriente fluye en toda esa línea. Tú vas a tener la misma corriente en todos estos, pero lo que va a suceder es que cada una de esas resistencias va a ir disminuyendo el voltaje. Así que allí va a tener diferencia de voltaje, pero va a tener la misma resistencia. El de abajo es diferente. Yo tengo que estos dos están unidos al mismo punto y va a tener el mismo voltaje para estos tres elementos que tengo aquí. Pero ahora sí las corrientes van a ser diferentes. Tú vas a tener diferentes corrientes. Si yo tengo una mayor resistencia, obviamente la corriente va a ser menor, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en el caso de la ley de Ohm, ¿no? Pero nada más para ir adelantándoles un poco. ¿Ok? ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí. Ok, muy bien, excelente. Ok, chicos, entonces nos veríamos el jueves, si Dios quiere. Y déjenme ir verificando aquí que estoy cerrando las... Tengo que ir enviando las grabaciones también. Bien. Muy lento, muy lento. Ok, chicos, nos vemos. Tengan un buen fin de semana. Esto no detuvo la grabación. Y nos vemos entonces el jueves. Ok.